pertenecen al dueño. En ese sentido no vamos a tener inconveniente. Ahora, donde se presenta la controversia es en la parte de la extensión del dominio de las cosas inmuebles. Y vamos a recurrir al artículo del Código Civil paraguayo, en el artículo 1956, si es que alguien tiene su código a mano, solicito la lectura para que sea un poco más interactiva la clase y no sea un monólogo, sino que interactuemos. Si no tienen, me avisan y yo doy lectura porque tengo el código a mano. A ver. El artículo 1956, Raquel, por favor. Gracias. Así es. Correcto. Muchísimas gracias, Raquel. Muy amable. Acá entra a tallar la opinión de un postglosador muy conocido por su criterio, ¿verdad? Porque él habla obviamente de manera metafórica, ¿no? En la práctica es imposible, donde él decía que la extensión del dominio hacia la superficie, hacia arriba, iba hasta el cielo y hacia abajo hasta el infierno. Obviamente que lo hacía de manera metafórica, pero haciendo uso de los conocimientos que nos conceden tanto el código como las demás leyes, vamos a empezar el desarrollo de esta unidad. Espérenme que porque tengo un problema para admitirle a una compañerita. Ahí. Bueno. El dominio de las cosas accesorias. Artículo 1962. Sabemos que lo accesorio siempre va a seguir la suerte de la cosa principal. De manera que, si damos lectura a este artículo en particular del Código Civil paraguayo, el artículo 1962, vamos a explayarnos con mayor propiedad sobre el tema. Y dice lo siguiente: la propiedad de una cosa comprende simultáneamente la de los accesorios que se encuentren en ella unidos de un modo natural o artificial. Porque vamos a ver que está la accesión natural y la accesión artificial, pero en otra unidad. Todas las construcciones, plantaciones, sus frutos naturales, civiles e industriales, los productos y obras existentes en la superficie o en el interior de un terreno, aunque estén separados, pertenecen al propietario, salvo que por un motivo jurídico especial hubiesen de corresponder al usufructuario o al locatario o a otra persona. Entonces, cuando se habla de la accesión, o sea, del dominio de las cosas accesorias, todo lo que esté sobre la superficie le pertenece indefectiblemente al propietario, ya sean plantaciones, lo que fuere, construcciones, todo, salvo disposición contraria. Ahora bien, cuando nos pide hablar de la adquisición por accesión, sabemos que la accesión es un modo de adquirir el dominio. Y puede darse, en este caso, la adquisición por accesión por diferentes circunstancias. Está contemplado en el artículo 1974 del Código Civil paraguayo, cuando dice que puede, por ejemplo, accederse al dominio por accesión en el caso de la formación de islas, en el caso del aluvión, abulsión, abandono del álveo,
por las siembras y plantaciones, como también por las obras construidas. Artículo 1974 del Código. Esa es una unidad que la vamos a desarrollar más adelante, como les digo, en la parte de modos de adquirir el dominio por accesión, ya que tenemos la accesión natural y la accesión artificial. Pero ¿cuál sería en este caso la accesión, la adquisición por accesión? En el caso del aluvión, por ejemplo, por citar nada más un ejemplo así, una pincelada, es el hecho que se da, el incremento que se da en la propiedad de manera lenta y paulatina. Dice, cuando las aguas, por ejemplo, yo tengo un terreno y hay un arroyo, y lenta y paulatinamente va arrastrando arena, y se forma un banco de arena, arena blanca, arena lavada. Obviamente incrementa mi propiedad, pero se hizo de una forma lenta, paulatina, sin la intervención de la mano del hombre. Sin embargo, y es difícil reivindicarla porque lo hizo, es un hecho de la naturaleza, no se le puede atribuir a nadie. Sin embargo, la abulsión es una figura totalmente opuesta, es realizada en forma violenta, siempre por las aguas. Pero como les digo, esta unidad la vamos a desarrollar más adelante ampliamente. Pero para que tengan una idea más o menos de a lo que vamos. En el caso de la abulsión, se genera por la violencia del agua, por ejemplo, en una creciente. Estamos siempre hablando de terrenos que tienen en su lindero, en su límite, por ejemplo, un arroyo, o caso contrario, pasan inclusive, atraviesan la propiedad un arroyo, pero estamos hablando de un arroyo caudaloso, no un arroyito así chiquito que no puede pasar andando nomás. Y justamente para evitar, porque cuando hay las famosas crecidas o muchas lluvias, lluvias intensas, al subir el caudal, y como es un poquito violento el agua en ese caso, se ponen mojones, le dicen a los troncos que se van poniendo uno al lado de modo que sirvan como una especie de muro de contención, o bolsas de arena o piedra. Pero si uno no toma esos recaudos, a veces cuando es muy fuerte igual arrastra todo. Arrastra planta, todo lo que encuentre en su camino lleva y va dejando en otro inmueble. Perfecto. ¿Qué pasa? Que yo iba a construir y tenía madera o tenía ladrillos, piedras, en fin, lo que me iban a ser de utilidad para la construcción. Y fue tan grande la crecida que erosionó la tierra y afectó parte de mi propiedad, llevando el agua, todo lo que yo tenía en mi terreno, a unos 200, 300 metros, acrecentando dominio ajeno en otro inmueble. Pero yo puedo reivindicarlo. Obviamente que no voy a dejar pasar mucho tiempo, tengo que hacerlo también inmediatamente, de manera que el propietario del inmueble el cual fue a parar todo lo que me pertenece, me reconozca y me lo devuelva. Pero como siempre se dice, el interés es la medida de la acción. Si yo digo, no, ahora después no me voy a traer y qué sé yo, y bueno, el señor puede considerar, si es que no se reclama inmediatamente, que es una cosa de la naturaleza, una res nullius o una res derelicte, que no hubo intención de recuperar la cosa y puede usar. ¿Y qué le vas a reclamar si en su momento ya no reclamaste? Ahora, si vos te vas y le decís, don fulano, ¿sabes que vino esa creciente? Yo pues iba a levantar ahí una especie de quincho y tenía unas cuantas maderamen y también tenía piedra y demás. Y le estuve viendo hasta más o menos dónde y se quedó en tu terreno. Sí, he visto que hay, vení y llevar lo que pudiste, lo que puedas recuperar, porque mira que mucha madera, he visto que se fue inclusive terreno más abajo y tenés que hacerle un seguimiento, si no vas a perder parte de tu material. Se puede recuperar. Esas son situaciones que vamos a ir viendo, porque también se da en el caso de la siembra y plantación que se puede hacer en propiedad ajena con materiales propios y viceversa. Con materiales propios en propiedad ajena. Propiedad propia, material ajeno, con materiales ajenos, propiedad propia. Bueno, también se puede dar la obra que se puede construir con materiales propios en terreno ajeno y viceversa. Esas son situaciones que vamos a contemplar cuando entremos en el ámbito de la adquisición del dominio por accesión.
Pero básicamente lo que contempla el artículo 1974 era de la accesión que puede resultar entonces de la formación de islas, de la abulsión, de la aluvión, del desvío del álveo, que es el cauce de una nueva, el abandono del álveo, que es un desvío que hace el agua y forma una isla en el medio y pertenece, dice a los propietarios ribereños, en fin, vamos a hablar de eso con más detenimiento en otra unidad. Bueno, también nos pide nuestro programa hablar del dominio de los frutos, ¿verdad? De la distinción entre los frutos y los productos. Bueno, tenemos 3 categorías de frutos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a repetirlo nuevamente. Tenemos los frutos naturales, industriales y los civiles. Los naturales son los que se producen con periodicidad, y sin la intervención de la mano del hombre y no se altera la sustancia. Perfecto. Yo, por ejemplo, tengo una producción de naranjos o de banana o piña, en fin. Eso periódicamente se va a producir. Cuando es la temporada, en automático, yo cuando llega la época de sembrar, de cosechar, voy a cosechar los frutos, dejo en su estado natural la planta y en automático cuando llegue otra vez la época de la siembra, va a volver a producir exactamente lo mismo sin alterarse la sustancia. No es que el hombre tiene que hacer esto, aquello, lo otro. Sí se cuida un poco el terreno y se limpia de yuyo y maleza y todo eso, pero no interviene en la producción del fruto. Por eso se dicen frutos naturales, son los que produce la propia naturaleza. Cuando hablamos de los frutos industriales, ahí sí ya intervino la mano del hombre. Porque de los frutos ya lo llevó a otro ámbito, por ejemplo, de la cría, de la vaca, la cría que tuvo su vaca, su vaquilla, de la leche ya hizo queso, o si faenó ya produjo otro tipo de productos, y ya se va industrializando, ya interviene la mano del hombre, o de la uva hace vino, va en otro concepto, ya la industrialización es cuando ya interviene la mano del hombre y también ya puede alterar la sustancia. Cuando hablamos de los frutos, sin alterar sí que la sustancia en este caso, porque básicamente viene siendo de lo mismo. Ahora bien, cuando hablamos de los frutos civiles, nos vamos al ámbito, por ejemplo, del arrendamiento, de los alquileres, y que se hace efectivo en el propietario en el momento. ¿Por qué digo que también entra dentro del ámbito de los frutos, los civiles, los alquileres y demás? Porque se efectiviza con el pago periódicamente, mensualmente. Yo por contrato estoy obligada a entregar una suma cierta en dinero en concepto de alquiler. Ahí se concreta y no altera la sustancia porque la casa no se altera ni deja de pertenecerle a su dueño, sino que periódicamente yo le voy generando ingresos. Y una vez que percibe, porque acuérdense que en la percepción de fruto la buena fe en cada acto debe existir. Una vez que yo le pago el alquiler, entonces el propietario se da por satisfecho. En cambio, cuando hablamos de los productos, sustancialmente estos no tienen la característica de ser producidos periódicamente y se altera sustancialmente la sustancia. Por ejemplo, en el caso de una explotación de unas minas o canteras, o cuando se trae arena, eso ya no se va a reproducir. Si yo, por ejemplo, estoy detonando un cerro para sacar pedazos o trozos de piedra, obviamente que eso no va al siguiente año, si me voy ya no voy a encontrar ni en altura ni en cantidad. Lo que ya se extrajo ya no se reproduce, ya hay una alteración sustancial en el producto. Sin embargo, en los frutos no se altera la sustancia. Puede derivar en otros productos, pero no altera la sustancia. La única diferencia es que en algunos casos interfiere la mano del hombre, en las otras es producto de la misma naturaleza, y en el caso de los llamados frutos civiles son entonces el alquiler, arrendamiento, lo que se percibe en concepto de créditos, réditos, los intereses que generan, en fin.
Y los productos, perdón, sí alteran su sustancia porque ya no pueden volver a su estado natural. Esa es la diferencia existente entre frutos y productos, básicamente. Ahora bien, en cuanto al dominio del espacio aéreo, esto está contemplado en el artículo 1900, también 56, del Código Civil, pero independientemente a eso, porque se acuerdan que ya leyó la compañera que no se le puede privar, también hace alusión el artículo 1958. El 56 decía que con las limitaciones contenidas en la ley, la propiedad de un inmueble, además de comprender la superficie del terreno, se extiende a todo el espacio aéreo, hasta donde le sea útil al propietario, quiere decir eso. Y en la parte del subsuelo, dentro de los límites que le fueren útiles para el ejercicio de este derecho. El 1958 del Código Civil siempre dice que el propietario no puede prohibir a otro que use de la cosa suya si esto es indispensable para evitar un peligro presente o presente mucho más grave que el perjuicio que pudiese resultarle al propietario. Podrá, dice esta, hacerse indemnizar en perjuicio que lo hubiese causado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el caso ahí? Obviamente que cuando hablamos del dominio del espacio aéreo, tenemos ordenanza municipal que nos rige. Y en base a esa ordenanza municipal dice que los edificios no pueden ir en altura, si es una zona residencial, si es una zona, dependiendo si es comercial, residencial, si es una zona urbana, si está poblada, no está poblada. Nos rige a nosotros el plan regulador de la... Cada municipio tiene su ordenanza municipal. El que es de Asunción es el 43, la ordenanza, perdón, ordenanza municipal número 43/94, que es la que delimita la creación de los edificios, sean zona urbana, sea zona residencial o comercial. Ahora bien, no obstante, la ordenanza municipal que cada municipio aplica a su localidad, a su municipio, el de Ñemby va a tener otra ordenanza municipal porque tiene otro tipo de necesidades y requerimientos. El de Villa Elisa va a tener otro y así sucesivamente, pero el de Asunción es claro en el sentido que dice, también coincidentemente con el código aeronáutico. ¿Por qué? Porque no se debe levantar edificios en zonas cercanas al aeropuerto que puedan dificultar el tráfico aéreo, el tráfico de la navegación aérea. De ahí que dice la ordenanza municipal 4394, que es un plan regulador que tiene en cuenta, es para Asunción, solamente se aplica en Asunción y lo que regula es la altura de los edificios, según sea esta una zona céntrica, una zona residencial o comercial, o sea, urbana, independientemente a eso. Ahora, de ahí a que se cumpla esa ordenanza municipal, sabemos que acá están las leyes escritas, pero no siempre se cumplen, porque independientemente a lo que habíamos leído en el artículo 1956, donde dice que no se le puede impedir que realice alta a tal altura o profundidad cuando tenga un interés y demás, yo, por ejemplo, no debería, pero puedo hacer lo que yo quiera en mi terreno, en mi propiedad. Pero ¿qué pasa cuando de repente hay un edificio que se va a levantar en el límite separativo de dos heredades? Por eso que generalmente se dice que tiene que haber un muro medianero de 30 centímetros mínimamente para evitar cualquier tipo de perjuicio, detrimento en el inmueble colindante. Si yo tengo una residencia no precisamente muy económica, tengo ciertos lujos y comodidades, y tengo una piscina, unos ventanales impresionantes, una puerta-ventana, creo que le dicen a eso que va de suelo a techo,
donde no solo recibo luz, sino también aireación, ventilo mi casa. Perfecto. Y pasa que el propietario del terreno colindante puede hacer lo que le cante la divina voluntad. ¿Y qué pasa? Es un matrimonio con ya hijos mayores y es una familia muy unida y no quieren separarse. Entonces dice, bueno, tenemos un terreno tan grande, vamos a ir en altura para que podamos tener independencia. Entonces, en la planta baja, como nosotros ya tenemos cierta edad, vamos a quedarnos nosotros en la planta baja. El primer piso va a ser para tu hermana, el segundo piso va a ser para vos. Solamente tiene 2 hijos, puede tener 3 hijos y entonces hace de 3, 4 pisos el edificio de departamentos. Es un departamento familiar, un edificio familiar. No se está dando en usufructo a terceras personas. Entonces, al levantar yo en altura, le privo de una vista a mi vecino. Ya deja de tener la claridad que tenía porque el edificio fue en altura. Pero ¿qué pasa? Que no solamente le puedo ocasionar ese cerramiento parcial de vista panorámica, digámosle en este caso, o de buena ventilación o iluminación, porque le va a hacer sombra, el edificio va a ir en altura y se va a quedar más abajo, sino que también va a haber una cierta invasión a su privacidad, porque el edificio que está en altura tiene una percepción, una visión del edificio que obviamente está en menor altura. Independientemente a eso, puede darse también el caso que para cuando ellos iban a comenzar la construcción de la obra, para que el edificio se sostenga y no sufra deterioro, rasgadura y demás, se tiene que hacer una excavación a un cierto nivel para la cimentación, donde tiene que ir el encofrado, qué sé yo, no soy arquitecta ni albañil. Bueno, pero presumo, tienen que ir unos pilares que van a servir de base para que el edificio pueda ir en altura. ¿Y qué pasó? Ellos construyeron ya casi en el límite, en el lindero, en el límite separativo, y empecé yo a tener rasgaduras en mi propiedad. Empezó a fisurarse el piso, empecé a tener hundimientos, inclusive hubo zonas donde ya tuve desmoronamiento, un deslizamiento ya de mi propiedad, hacia el otro inmueble, obviamente. Entonces, puedo hacer uso de mi derecho, obviamente. Me asiste tanto las acciones reales, que son 3, la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria, pero también en este caso particular, lo que voy a hacer uso van a ser de los interdictos posesorios. Voy a interponer un interdicto de obra nueva. ¿Para qué? Para que inmediatamente pare la obra antes que se me caiga toda la casa. Pero con eso no quiere decir que ahí se detiene el mambo, no. Yo voy a accionar contra el propietario o en su defecto contra la empresa constructora, porque hay veces cuando ya es un edificio así en altura, ya cae en manos de ingenieros, arquitectos que se van a encargar de la obra porque no va a poder ser un simple contratista, aunque puede darse el caso, hay contratistas que saben más que los mismos arquitectos. Y es una empresa, por ejemplo, qué sé yo, Berni y Asociados se encarga de la construcción de esta obra y ponen un cartel y todos los bemoles y hacen un cerramiento y todo y hacen las excavaciones. Se suspende el interdicto. Ustedes saben que no es un juicio sumario, ordinario, perdón, es un juicio sumario breve para justamente la protección y defensa de la posesión. En este caso yo me veo turbada en mi posesión y lo que voy a hacer es pedir un interdicto de obra nueva y el juez inmediatamente, en máximo 2 audiencias, tiene que sacar la suspensión de la obra y el resarcimiento del daño ocasionado. Obviamente van a venir a ver, tienen la obligación de venir a ver, tiene que intervenir la municipalidad y ahí es donde no tiene tanto sentido porque se presume que toda obra que se va a construir, el plano debe ser aprobado por la municipalidad, pero acá pudo haber sido no negligencia de la municipalidad porque los papeles estaban todo en regla, todo perfecto. La negligencia pudo haber sido hecha por el arquitecto o el ingeniero que no hizo un buen estudio del suelo, del terreno, que no se dio cuenta que podía producirse desmoronamiento de tierra. Y no apuntaló suficientemente, porque una forma de evitar, al hacer las excavaciones, era apuntalar totalmente en la casa, estaba en el límite separativo de las 2 propiedades,
apuntalarlo todo de manera que no sufra el efecto de la nueva construcción. Como no tomaron esos recaudos, entonces le asiste el derecho a la indemnización, ya sea por parte del propietario del inmueble o de la empresa, en este caso constructora, que va a tener que resarcirle de los daños. El daño ya está hecho, perfecto, pero puede intentar dejar de poner otra vez en su estado, digamos, original. Si tuve una rajadura así en mi pared, me van a venir a poner como una especie de contención, unos alambres gruesos, hierro, no es que van a poner un alambre chiquitito, finito, no. Van a empezar a poner hierro, revocar todo, reforzar, ver si hubo desprendimiento, reforzar, apuntalar, cambiarme las vigas, me decís si tuve desprendimiento de tejas, tejuelones, ponerme todo en condiciones, donde hubo hundimiento, van a tener que ver qué grado de deterioro hay en la superficie, de manera que eso no ceda y se hunda todo, ¿verdad? O sea, hay limitaciones, porque mi derecho termina donde comienza el derecho del otro, de manera que se tiene que respetar, por eso te habla de que siempre y cuando no produzca deterioro a la otra persona o no le interese o no le afecte. Siempre hay límites y restricciones en el dominio. Yo tengo derecho a construir, pero no puedo. Y también está prohibido, ya habíamos hablado de eso, pero más adelante vamos a seguir haciéndolo. Tampoco yo puedo abrir una ventana que me dé directamente a la propiedad. Supongamos que yo construí en el medio mismo de mi terreno y tengo la muralla del otro lado porque construí así en el límite separativo de las heredades, levanté ahí la pared, todo bien. Toda la muralla yo lo hice, me corresponde a mí, y dejé un espacio de 3 o 4 metros porque ahí meto el vehículo y todos los chiches. Mi vecina construyó en el límite también de la propiedad y puso ventanas que dan hacia mi propiedad. Eso está prohibido, no está permitido. No puede ser que yo salga en mi casa o de repente tengo una puerta y justo mi dormitorio o el baño, obviamente tengo puerta aquí, allá, ventana y demás, y la ventana de mi vecino da justo en dirección o a mi dormitorio o al baño o donde fuere. Me roba intimidad, privacidad. Yo tengo que estar saliendo resguardándome así. Si me levanto de la cama, tengo que atender que no esté saliendo sin camisón o a veces uno duerme con ropas menores, qué sé yo. Eso no está permitido, no se puede abrir, salvo que haya un acuerdo entre las partes o haya mucha afinidad y no le genere inconvenientes. Porque tampoco ellos pueden abrir, por ejemplo, construyó en el límite y su cocina, el humo le va a entrar todo y hacen unas aberturas ahí arriba en el techo con unos techitos, hacen así como para que, y todo lo que ellos cocinan me entra todo el olor a mí en mi casa. No está permitido, yo eso puedo agarrar y cerrar, revocar, y le puedo exigir al vecino que cierre esa ventana que me da contra mi propiedad. Lo que no puedo es ir contra la propiedad que construyó y me hizo un cerramiento en mi ventana y demás, porque lo hizo en su justo derecho si es que respetó el límite separativo de las heredades. Bien, hecha esa aclaración, en cuanto al dominio, esa es la parte del espacio aéreo, donde tampoco yo puedo prohibir. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la servidumbre de paso, de tránsito, de acueducto y demás? No se puede prohibir, por ejemplo, que pasen por tu propiedad, si hay necesidad de hacer instalaciones de líneas telefónicas o de luz y van a tener que afectar tu espacio aéreo para poder llevar. Cuando se hacen esas torres de alta tensión, esto generalmente ocurre, pero en el interior, no en la capital, obviamente. Y generalmente te tienen que indemnizar, pero es riesgoso, ¿por qué? Porque también por la radiación que eso emana, si uno tiene ganado, aparte que pueden morir electrocutados si van porque son de alta tensión y son muy potentes, están largando mucha radiación, es dañino para la salud, entonces te tienen que indemnizar, no podés negarte, pero el daño ya está hecho también. Son situaciones que afectan, porque va. Ahora, en el interior poco y nada va a afectar el tema de la altura, porque poco y nada es lo que se construye en altura. Generalmente ellos utilizan la superficie
de manera más bien, no van en horizontal, van en forma más bien así plana, digámosle. Y tampoco afecta, por ejemplo, si es una zona comercial, por ejemplo, los shoppings, generalmente abarcan toda una manzana, si es un supermercado, estamos hablando de grandes ligas, no de un supermercadito, de un coreanito ahí de la esquina, no, grandes bloques de edificios que abarcan toda una manzana. Eso está permitido porque no afecta a ningún terreno colindante, no está pegado a nada y tampoco hay riesgo, no se puede también construir al lado. O sea, en nuestro país lo es totalmente traído de los pelos, en el sentido de que hay muchísimas expendedoras de combustible que están a veces muy cercanas a las viviendas. Imagínense ustedes que eso, en caso de que hubiese un accidente lamentable, no es para explotar solamente la parte donde están guardando ellos, porque hacen donde guardan el combustible es bajo tierra, grande profundidad. Claro que resguardan todo para que no haya filtración y todos los bemoles. Pero si eso llegase a explosionar, va a agarrar una manzana y dos, y todos los terrenos, las construcciones que están frente, cerca, al lado, detrás, van a sufrir daños y van a haber hasta vidas que lamentar. En fin, son situaciones que se plantean en cuanto a la altura y en cuanto a la parte de la superficie del subsuelo. Sabemos que básicamente el propietario puede hacer uso de su inmueble en la medida que le fuere necesario. Pero imagínense hasta dónde llega el absurdo de que antes uno podía construir pozos artesianos, cuando el pozo común ya no daba un agua limpia, ya salía un poco turbia o lo que fuere. Entonces, para tener más pureza en el agua, hacían los famosos pozos artesianos. Hoy por hoy uno tiene que pedir autorización, tiene que tener una autorización municipal para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque está considerado todas las aguas subterráneas del Estado. En fin, bueno. En mi propiedad está bien, pero no puedo hacerlo. No sin autorización, obviamente, que los que ya se construyeron antes de esa, la ley no tiene efecto retroactivo. Los que ya están. Hay mucha gente que mantiene los pozos limpios y en esta época se ríen de la gente que no tiene agua, ¿verdad? Y son los que les surten otra vez a todos los vecinos porque son aguas que son consumibles, que no solamente sirve para regar las plantas y bañarse, sino que también se puede consumir. Entonces, ¿qué pasa en el supuesto? No se da nuestro caso porque en el Paraguay nosotros no tenemos como en la Argentina los famosos subte, que ellos le dicen los subterráneos, para movilizarnos. Pero en el supuesto de que necesiten para algún tipo de acueducto o hacer un subterráneo, va a haber una mina o algo y va a pasar por mi propiedad, y me puede producir cierto perjuicio, entonces están obligados a indemnizar al propietario del inmueble afectado. No estamos hablando de explotación de minas y canteras. Estamos hablando de que te utilicen la superficie del subsuelo de tu inmueble. En el caso de la Argentina, yo presumo, y en cualquier país del mundo, que donde hayan estos medios de transporte subterráneos, que habrán tenido que indemnizar, porque obviamente no es una cosa que se hace al azar, se hacen grandes excavaciones y que abarcan kilómetros y kilómetros, y más de una propiedad puede encontrarse afectada en medio de esa construcción o de esa instalación. De manera que la indemnización debe ser hecha en esos casos. En cuanto al régimen de minas, tenemos una ley que es la 3180/2007. La ley de minas va en concordancia con la Constitución Nacional en su artículo 112 y con el Código Civil en el artículo 1900 en el inciso C.
Entonces, cuando hablamos del régimen de las minas, tenemos que tener en cuenta que se rigen por la normativa, por la ley de minas, que es la 3180/2007, pero que en consonancia con la Constitución Nacional y el mismo Código Civil, básicamente contemplan exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido que estamos hablando de la extensión del dominio y a quienes pertenecen. Y en el artículo 112 de la Constitución Nacional, que como les digo, coincide también en el artículo 1900 del Código Civil en su inciso C, como también con la ley de minería, que es la 3180/2007. En su primer artículo ya esa ley hace alusión a lo que voy a leer ahora en el artículo de la Constitución Nacional. El artículo 112 de la Constitución Nacional habla del dominio del Estado y dice que corresponde al Estado el dominio de los hidrocarburos, de los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en estado natural en el territorio de la República, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas. Ya lo habíamos dicho con antelación. Ahora bien, el Estado podrá, atiendan esta parte, otorgar concesiones a personas o empresas públicas o privadas, mixtas, sean estas nacionales o extranjeras, para la prospección, la exploración, la investigación, el cateo o la explotación de yacimientos, pero por un tiempo limitado, no indefinidamente tampoco, ¿verdad? La ley regulará el régimen económico que contemple los intereses del Estado, los de los concesionarios y los de los propietarios que pudiesen resultar afectados. A lo que vamos. Sabemos que todo lo que está bajo tierra y que tiene cierto beneficio para el Estado le pertenece y puede actuar en consecuencia. Por ende, dice que el Estado está en condiciones de hacer concesiones para la explotación de hidrocarburos, gases y demás. ¿Por qué pasa esto? Porque en nuestro país, a diferencia de otros países primermundistas, para que irnos tan lejos, Brasil, Argentina mismo, ellos ya pueden explotar Venezuela, su propio petróleo. Nosotros no tenemos la infraestructura, las maquinarias necesarias que son de fundamental aplicación para la utilización o para poder realmente hacer una explotación de la parte, ya sea de hidrocarburos, de la parte de gases que podemos tener. Entonces, ¿qué pasa? Vienen empresas extranjeras que traen toda su maquinaria, obviamente tienen que pagarle al Estado porque le va a conceder el derecho de explotación por un tiempo limitado. Yo calculo que va a ser 1 año, 2 años, depende de los beneficios económicos que generen al país. Ya en mi época de colegio, ya por el 1800, yo recuerdo que el profesor de economía política nos había hecho alusión al tema de que en el Chaco paraguayo, y que fue incluso motivo de guerra, no precisamente que el Paraguay era un país mediocre, que estaba, que era un país pobre y demás. Nosotros tuvimos el primer ferrocarril de Sudamérica, o sea, la riqueza que teníamos nos autoabastecíamos cuando Francia, por más que le critiquen, para mí es uno de los mejores gobiernos porque el Paraguay se autoabasteció, no dependía de absolutamente nada ni nadie para autosustentarse en todo sentido. Teníamos el primer telégrafo, el primer ferrocarril de Sudamérica, en fin, tuvimos todo eso. Pero nuestro pecado también fue que teníamos petróleo. Tenemos petróleo en el Chaco, aunque no se reconozca. Es más, nos decía este profesor, que era un profesor renombrado y entendedor de la materia, no era un improvisado, de que la calidad del petróleo paraguayo incluso superaba la calidad del petróleo venezolano. Y que ya en esa época, inclusive cuando él era más joven, decía él, ya era explotada por los norteamericanos,
yo no tengo nada en contra de esto, estoy repitiendo nada más lo que me había dicho un profesor en mi época adolescente, y es creíble porque si en Bolivia hay, ¿por qué no va a haber acá, verdad? En fin, bueno, el tema es que como nosotros no tenemos infraestructura en cuanto a maquinaria y demás, los norteamericanos tenían una pista de aterrizaje artificial en el Chaco y con estos grandes aviones, los Hércules creo que le llaman los aviones que son de carga, llevaron miles, millones de litros, de toneladas de petróleo en estado natural para ser procesado, obviamente, en los Estados Unidos, pero también vino un contingente de norteamericanos para resguardar esa explotación y decían que nosotros a esta altura seríamos ya todos mutantes por la contaminación que existía del agua y del medio ambiente y de todo. Tal es así que estos Hércules cuando venían tenían que traer agua, les traían sus espirituosas, les traían cerveza, todo lo que ellos iban a consumir, porque todo lo que comían o tomaban en nuestro país les dejaba en un estado calamitoso, por poco no morían de disentería, se enfermaban todo, entonces ellos solamente podían consumir lo que venía de los Estados Unidos. Perfecto. Eso es una anécdota nada más, un comentario al margen. También tenemos plutonio, tenemos muchísimos minerales que pueden ser utilizados, pero no tenemos los mecanismos para su explotación. Nosotros podemos hasta producir bomba atómica con lo que tenemos acá, pero ni siquiera fosforito hacemos, porque no tenemos luego fábrica casi en nuestro país. Entonces son las grandes multinacionales las que de repente vienen y se benefician con estas grandes explotaciones. Tenemos yacimientos de hierro, de cobre, de piedras, de cuarzo, hasta de diamante. O sea, eh, somos un país bendecido en todo sentido en cuanto a la riqueza misma que tenemos a nivel de subsuelo, a nivel de explotación, a nivel de tener una de las reservas de agua más grandes del mundo, formar parte del acuífero guaraní, en fin. No tenemos terremotos, montañas, tsunamis, nada de eso, pero estamos deforestando indiscriminadamente nuestros bosques y la reserva Morumbí está siendo muy resentida a raíz de esto. También nuestros indígenas, que son los dueños originarios de la tierra, están saliendo de su hábitat. Ya no tenemos abejas, están muriendo todas. Se pide que ahora en las casas particulares por lo menos que no se los mate, que se pongan plantas que produzcan flores, que se planten plantas que produzcan flores para que sobrevivan y subsistan, porque ya su hábitat fue totalmente alterado y ya no estamos produciendo, ya no tenemos colmenas, ya no tenemos abejas, no tenemos peces en los ríos por la sequía ahora que ya supera la de 1940, en fin, ese es otro tema, pero a lo que voy es de que nosotros tenemos legislación que nos ampara para la explotación racional. ¿Qué pasa si en mi propiedad privada hay un yacimiento de petróleo? Yo no lo puedo explotar porque todo le pertenece al Estado, los grandes yacimientos, excepto de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas. Pero siempre voy a tener que tener una autorización de igual modo para poder dedicarme a ello. Sin embargo, el Estado puede conceder, puede dar autorización correspondiente, dice a empresas sean estas nacionales, porque yo puedo tener un capital y me uno a un país extranjero. Supongamos que me fui a estudiar al Brasil o qué sé yo, me fui a los Estados Unidos o a otro país X. Y resulta que pertenezco a una familia de abolengo, de encumbrada económicamente hablando, somos súper solventes. No nos dedicamos necesariamente al narcotráfico ni nada por el estilo, pero somos familias de cuna, tenemos dinero y sabemos que hay yacimientos de nuestro inmueble, pero no podemos explotarlo porque no tenemos las maquinarias. Hice una especialización en Alemania y tuve un compañero, pero que también es ingeniero, que se dedica luego a la minería y todo ese ámbito y demás. También le conocí a otra persona que es un gran geólogo
Y vienen porque les interesa conocer los yacimientos que hay en nuestro país y hacen un estudio del suelo. Primero estudian, a la pucha, pero acá hay un yacimiento importante, es bastante interesante. Bueno, yo pongo parte del capital, bueno, yo pongo la mano de obra, bueno, yo voy a traer las maquinarias, yo pongo mi conocimiento. Lo que sí que tiene la venia al Estado, les concede la concesión por un tiempo limitado y explotan, obviamente para la exportación, pero también le van a tener que beneficiar al Estado, no es que el Estado va a salir perjudicado en esta situación. Eso es lo que más o menos, en resumida síntesis, sería lo que hace lo atinente al régimen de las minas, que están contemplados dentro de la misma legislación de ley de minas, que repito, es la 3180/2007, y que también está contemplado tanto en la Constitución como en el Código Civil. La Constitución en su artículo 112 hace alusión, y el 1900, inciso C del Código Civil también lo hace. Ahora bien, el siguiente punto de nuestro programa habla del tesoro, de su definición, de los requisitos, del derecho del propietario y del descubridor. Esta parte del programa abarca desde el artículo 2040 del Código Civil paraguayo, obviamente, desde el 2040 hasta el 2046 inclusive. Si es que hay alguien que me pueda ayudar con la definición. Ya sabemos que el tesoro es todo objeto oculto o enterrado y que no se consideran tesoros los que están en la sepultura y demás. Pero quiero tener la definición precisa del código que en su artículo 2040 y siguientes hace alusión tanto a la definición, porque los requisitos van a estar en la misma definición, que debe ser oculto, que no tiene que tener dueño conocido, etc. Y después de los derechos del propietario y del descubridor, que están en el 2043. Entonces, para tener bien clara la película y no cometer errores u omisiones, más adelante vamos a recurrir necesariamente a los artículos del código que fueron mencionados, desde el 2040 hasta el 2046. El 2040 nos define. ¿Hay alguien que quiera dar lectura? Te leo, doctora. Sí. Gracias, Viviana. 2040. Se tendrá por tesoro todo objeto de valor sin dueño conocido, que estuviere oculto o enterrado en un inmueble. No lo serán aquellos objetos encontrados en las sepulturas o lugares públicos destinados a ese fin. El que hallare un tesoro en fundo propio adquiere el dominio de él, pero si el descubrimiento fuere en predio ajeno, lo dividirá por mitad con el dueño de éste. Correcto. Entonces, dentro de la definición de lo que es tesoro, están comprendidos los requisitos. Primero y principal, tiene que ser un objeto de valor sin dueño conocido, una res nullius. Segundo requisito, tiene que estar oculto o enterrado. Y obviamente en un inmueble, ¿verdad? Y que no se pueden considerar tampoco tesoros los que están en las sepulturas. No hay dudas, entonces, de lo que se considera un tesoro y de cuáles son sus requisitos. Ahora bien, dentro de los derechos del propietario y del descubridor, el artículo 2043 del Código, porque también habla que está prohibido buscar tesoro en predios ajenos sin licencia expresa y que se reputa descubridor del tesoro al primero que lo haga visible. Esto es importante, el artículo 2041, porque ¿a quién se llama descubridor? ¿Quién es el descubridor? El propietario es el dueño del inmueble y el tesoro siempre bajo cualquier circunstancia le pertenece. Ahora bien, ¿quién es el descubridor? Y el descubridor, dice el artículo 2041, se reputa descubridor del tesoro al primero que lo haga visible, aunque sea en parte siquiera, y no lo aprenda ni reconozca que es un tesoro y haya otros que estén trabajando con él. Si en el mismo sitio o inmediato a él hubiese otro tesoro, su descubridor será el primero que lo hiciere visible. Requisito fundamental entonces del tesoro es del descubridor, el que lo hace visible es
supuestamente el descubridor del tesoro. Pero hay situaciones que contemplar. ¿Por qué? Porque si yo contrato los servicios de una persona para que se encargue de buscarme el tesoro o que esté trabajando en mi predio para una construcción y accidentalmente lo hallare, porque yo le estoy pagando por su servicio, puede hacerse por cualquier medio de prueba. Se presume que los objetos de reciente origen pertenecen al dueño del lugar donde fueron encontrados y si él hubiese fallecido en la casa que hacía parte de su predio. Por ejemplo, vieron que hay personas, generalmente de la tercera edad, nuestros abuelos, bueno, tercera edad ya se considera a partir de los 60, creo. Bueno, digamos que nuestros abuelos vinieron del exterior, son extranjeros y tienen objetos de valor. Y como fueron inmigrantes, y ellos tienen una longevidad impresionante, viven más de 100 años casi. Bueno, ante el temor de que le pudiesen robar, ya sean sus operarios o tengan sucesores infieles, porque hay personas que nunca en vida le visitaron al causante, y cuando falleció le brotaron los enanos. Es un circo, todo el mundo se siente con derecho a reclamar parte de la herencia. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces por precautelar y por temor o porque no pertenecía a la corriente del gobierno de turno, y digámosle que fue hasta un perseguido político, si se quiere, y que tuvo que verse obligado a abandonar el país, ¿qué hizo? Construyó en su inmueble, porque tiene que estar oculto o enterrado, pudo haberlo hecho entre la pared, hacer un doble fondo, una pared ancha de 30 centímetros y guardar ahí los objetos, o a 100 metros de donde está la puerta principal del fondo, saliendo a la derecha hay un mangal enorme, y 10 pasos a la izquierda y 20 a la derecha y sucesivamente, y hace todo un cronograma y construye puede guardarlo en un barril, en un cofre, en algo que va a hacer que la cosa se mantenga en estado no de descomposición, sino que se conserve la cosa en su estado natural, o en un gran cántaro y le haga un cerramiento para que no filtre, no le entre humedad ni nada por el estilo. Por eso se habla, la leyenda urbana dice, que cuando uno busca un tesoro, tiene que tomar los recaudos de no, si encuentra, al reventar el objeto en el que se encuentra el tesoro, no tiene que inhalar inmediatamente los gases tóxicos. Imagínense que eso está bajo tierra, se está concentrando y son sustancias altamente tóxicas y nocivas. Muchos mueren encontrando el tesoro. Entonces, esta persona tenía una persona de su confianza, uno de los hijos, porque tuvo varios hijos, pero siempre, es más, hay un dicho que dice que un padre o una madre, no un padre, una madre puede criar 10 hijos, pero 10 hijos no se hacen cargo de su madre. Pero siempre hay uno o dos que se dedican, se desvelan por sus padres. Entonces le dicen, porque supongamos que fueron al exilio, ellos enterraron ahí todos los objetos de valor que trajeron de Europa, que tienen valor incalculable. Hasta pudieron haber hecho un pequeño búnker bien protegido,
sellado, donde no entró, no hubo filtración de agua, de humedad, del calor, no le afectó absolutamente nada. Está enterrado y le dicen, si algún día yo fallezco y no retorno o lo que fuere, para tu seguridad quiero que sepas que yo tengo enterrado objetos de valor y está ubicado en tal parte. Entonces, no se puede reclamar, un tercero no puede venir y reclamar porque dice acá este artículo que deja de considerarse tesoro. Esto es algo que yo, uno porque tiene dueño conocido y tengo forma de demostrar que el objeto de valor está ahí. Entonces ahí ya no es un tesoro. ¿Por qué? Porque dice, deja de considerarse tesoro la cosa hallada si alguien demostrase que le pertenece, y esa demostración puede hacerse por cualquier medio de prueba. Puede ser que haya dejado constancia en un testamento, puede ser que lo haya hecho saber por la razón de sus dichos. Antes de morir le dijo, quiero hablar contigo, mi hijo, quiero que sepas que en nuestra propiedad, en tal parte, vas a encontrar esto y esto y esto. ¿Y cómo él va a demostrar? Va a decir, en mi casa hay, mi padre me ha dicho que enterró, o mi bisabuelo había enterrado en nuestro inmueble objetos correspondientes, y describe lo que hay ahí dentro. Deja de ser tesoro, el Estado no puede reclamar, terceros no pueden reclamar, solamente la persona que lo haga visible, porque no es un tesoro y porque tiene dueño conocido, no se lo considera como tal. Ese es un caso ya totalmente atípico, pero que se da o puede darse en la realidad. Y eso, en resumida síntesis, es lo que hace relación a la extensión del dominio, ya sea de cosas muebles o inmuebles, de las cosas accesorias, de la adquisición, del dominio por accesión, del dominio de los frutos y productos, del dominio del espacio aéreo, del subsuelo. Está por desprender, parece mi ventiladorcito. En fin, el tesoro, su definición, sus requisitos, los derechos del propietario, del descubridor. Si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre el particular, pueden hacerlo y aclaramos ahora. Si se entendió todo, pasamos a la siguiente unidad. Parece que se entendió todo, ¿verdad? No hay consultas. Se entendió todo, gracias. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente punto. Garantías, a la unidad 14. Garantías del derecho de dominio. Y comenzamos con las normas constitucionales y legales. Sabemos que el dominio es el derecho real por excelencia, el más amplio, el más completo. Al punto tal que el artículo 1953, cuando hace alusión a los derechos reales, al primero que menciona es al dominio. Entonces, cuando hablamos de las normas constitucionales, vamos a recurrir al artículo 109 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque habla de la privacidad, del derecho a la propiedad. Vamos a leer el artículo 109 de la propiedad privada. Bueno, de la propiedad privada, dice el artículo 109, se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero, acá entramos en nuestro tema, se admite la expropiación por causa de utilidad pública o interés social que será determinada en cada caso por la ley, y esta garantizará el previo pago de una justa indemnización establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria conforme con el procedimiento para las expropiaciones establecidas
en la ley. Entonces, cuando hablamos de las normas constitucionales, vemos que la Constitución Nacional ampara a la propiedad privada en el sentido de que es inviolable. En principio es inviolable y nadie puede sufrir menoscabo, salvo caso, dice, de que tenga que ser la expropiación deba llevarse a cabo por causa de utilidad pública o de interés social, y que en cada caso la expropiación debe hacerse por ley, previa y justa indemnización. Bueno, correcto. Ahora bien, existe la protección del derecho de dominio frente a los particulares, como también frente al poder público. ¿Y cómo nos vamos a defender frente a los particulares? Primero y principal, sabemos que el propietario puede defender su inmueble, en este caso, contra los particulares, estamos hablando contra los particulares, haciendo uso de las acciones reales, cuyo desarrollo vamos a hacerlo más adelante, pero que vamos a mencionarlo. ¿Cuáles son? Las acciones reales son tres: la acción reivindicatoria, la acción confesoria y la acción negatoria. Entonces, existe el derecho, te asiste el derecho a que vos puedas accionar contra los particulares haciendo uso de estas acciones reales, como también a los interdictos posesorios. De manera que yo puedo interponer en caso de turbación o despojo, puedo hacer uso de las acciones posesorias, en este caso de los interdictos posesorios, que son 4, ya habíamos mencionado: de adquirir, retener, recuperar y de obra nueva. Esa es la forma de protección del derecho de dominio frente a los particulares. ¿Y cómo me defiendo frente al poder público? Y bueno, debe considerarse inconstitucionales las leyes que afectan sustancialmente el derecho de propiedad, y también dice que puedo defenderme contra el orden público, contra el Estado, contra el poder público, el Estado, en un caso de expropiación en que no proceda la expropiación. ¿Por qué? Porque el Estado, más allá de que dentro de sus atribuciones tiene la potestad de expropiar un inmueble, solamente puede hacerlo en caso de que sea considerado de utilidad pública o interés social, y en cada caso dice debe hacerlo por ley, porque no es genérico, no es que hay una ley de expropiación y con eso cualquier terreno ya puede ser expropiado, no, en cada caso por ley, previa y justa indemnización. Entonces le asiste el derecho a la defensa tanto contra los particulares como por el Estado. ¿Por qué? Porque si es por el Estado, tiene que haber una indemnización. Ahora bien, vamos a entrar en tema al hablar ya de la expropiación. Ya en ocasiones anteriores habíamos dicho que la expropiación propiamente era como una especie de venta forzada del Estado contra el particular, ¿verdad? Pero en síntesis, ¿qué es la expropiación? Y la expropiación consiste en la facultad que tiene el Estado de privar del dominio o propiedad a los particulares por causa, dice, de utilidad pública o interés social, siempre y en cada caso por ley, previa y justa indemnización. En eso básicamente consiste entonces la expropiación. Y también hace a la Constitución Nacional, que en el artículo 109 dice que la propiedad privada es inviolable.
En el segundo inciso, que nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia judicial. Sin embargo, dice, se admite la expropiación por causa de utilidad pública o interés social, siempre en cada caso por ley, previa justa indemnización. Y también hace alusión que no se puede considerar en el artículo 116 de la Constitución los latifundios improductivos, que cada vez son menos, se van eliminando los latifundios improductivos, y que los latifundios, la expropiación de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria están establecidas en la ley de la reforma agraria, de manera que ya cae en otro ámbito lo atinente a los latifundios improductivos. Ahora bien, el fundamento de la expropiación es la función social de la propiedad, la del dominio eminente del Estado contra el particular, la de una venta forzada y la de los fines del Estado. Eso en cuanto a su fundamento. Obviamente hay varias teorías con relación a esto, el de la ocupación, la teoría social. Ya dijimos que tiene básicamente un contenido, una función económica tanto como social. Entonces, cuando en nuestro programa nos pide hablar de la naturaleza jurídica de la expropiación, podemos decir que la expropiación es de naturaleza mixta. ¿Por qué vamos a decir que es de naturaleza mixta? Porque se aplica tanto al ámbito del derecho privado como del derecho público. Entonces, esa conjunción hace que sea de naturaleza mixta. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto? Los requisitos. Los requisitos de la expropiación están contemplados en el artículo 1964 del Código Civil. Y está dada ya, obviamente, en la misma definición de lo que era la expropiación. Que la expropiación procede siempre, entonces, en caso de utilidad pública, interés social, que en cada caso debe ser por ley, previa justa indemnización, y con la salvedad establecida para los latifundios improductivos. ¿Por qué? Porque estos se rigen por el estatuto agrario, por la ley del estatuto agrario. De manera tal que lo que a nosotros nos interesa son los que pertenecen al Estado. Estoy echando todo lo que hay a mi alrededor acá. Ahora bien, el objeto de la expropiación es el bien común. Ya se sabe eso, ya va en el ámbito de la necesidad que prima lo general sobre lo particular. Nos pide hablar nuestro programa sobre la autoridad competente, primero para ordenar la expropiación. Segundo, nos pide hablar sobre la autoridad competente para establecer el monto de la indemnización. Correcto. La autoridad competente para ordenar la expropiación, generalmente se presenta el proyecto al Congreso y este lo deriva al Poder Legislativo y por ley. En cada caso, como les digo, no es genérico. Cada caso de expropiación debe ser estudiado el fin por el cual se solicita, si se ajusta a derecho, si cumple los requisitos necesarios para la expropiación, que son que sea de utilidad pública, interés social, en fin. Una vez que se considere que procede la expropiación, esto puede darse, dice, voluntariamente o por sentencia judicial. ¿Cuándo va a ser voluntariamente? Cuando hay un acuerdo entre el particular y el Estado. Llegan a un acuerdo, el Estado le propone una suma cierta en dinero y el particular acepta y de todos modos se hace la transferencia del inmueble. Ahora bien,
El monto, la autoridad, perdón, competente para establecer el monto de la expropiación es el Poder Ejecutivo. Ahora bien, siempre se dice que para el caso de la expropiación, lo ideal es que el Estado, perdón, que el Estado tiene que prever, si ya hay un anteproyecto de expropiación o una ley de expropiación, esta no podrá ser efectiva hasta tanto no se pague la previa y justa indemnización. Por lo tanto, el Estado debe contemplar la posible expropiación dentro del presupuesto general de gastos de la nación. Porque, ¿qué quiere decir? Tiene la ley, procede la expropiación, pero no tiene cómo indemnizar, no se cumple el requisito de la expropiación, por ende, no prospera. ¿Y qué pasa? Que si dentro del presupuesto general de gasto de la nación, porque se hace el evalúo, nunca te van a pagar lo que realmente corresponde por tu inmueble. Siempre el Estado trata de aminorar costos, gastos. Si el Estado no previó que iba a construir, bueno, supongamos que iba a construir un hospital, independientemente a tener el recurso económico necesario para la indemnización al expropiado, también ya tiene que tener recurso económico para la construcción del hospital, en este caso, de una escuela, porque estamos hablando de utilidad pública y que es de interés social. ¿Qué pasa si no reúne los requisitos y no procede la expropiación? Simple y llanamente no procede, porque si solamente previó el monto para el pago, pero no previó el monto que le iba a requerir la construcción del edificio que se justifica y que es necesario en este caso porque supongamos que va a ser un hospital de contingencia que va a estar en el límite separativo de 2 ciudades para descongestionar y para que la atención médica beneficie a más personas que se encuentran carenciadas porque en sus respectivas localidades solamente existen puestos de salud que son atendidos ni siquiera por médicos, sino por enfermeras que por vocación están haciendo el papel que le correspondería al Ministerio de Salud. Bueno, sí, ya es otro tema. Ya otra vez me estoy playando. Bueno, volviendo al que nos compete. Profesora, disculpe. Señorita. Sí, Sandra. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso, ¿verdad? Con mi familia, que Sí. la ANDE, por ejemplo, está utilizando la propiedad en Campo 9. Sí. Y, por ejemplo, ellos hace años que están utilizando y tampoco ellos no quieren pagar alquiler y tampoco pagan la expropiación, ¿verdad? Y se puso todo abogado, o sea, y supuestamente que es todo legal, o sea, que está todo bien los documentos, pero supuestamente no hay dinero para el pago. En primer lugar, solamente el Estado puede expropiar, la ANDE no tiene esa potestad. Lo que tuvo que haber solicitado era una servidumbre de tránsito, y eso se hace también como corresponde, no es que ello porque le canta la divina voluntad, justamente estábamos haciendo alusión a eso, que si es para los tendidos de los cables de alta tensión, ellos tienen que indemnizarle al propietario del inmueble. Están obligados por él. Y vos sabés que ellos están chicanería nomás para no pagar. Ellos están obligados a indemnizarles. Y vos sabés que nosotros, o sea, que realmente es la familia de mi marido, ¿verdad? Y ellos están en pleito con la gente de la ANDE porque ellos hacen muchísimo, porque ellos sacan energía, porque es no sé cuántas mil hectáreas son, ¿verdad? De los cuales también hay, creo que hay tipo como un, no sé si arroyo, no sé, yo no, la verdad que nunca me fui, ¿verdad? Pero que ellos están sacando energía y también pasan los cables por ahí, ¿verdad? Inclusive mi suegro ya falleció, ¿verdad? Y lo que sí supuestamente ya el caso está en la ANDE y supuestamente realmente corresponde pagar, pero que supuestamente ellos necesitan la firma de, o sea, un aval que dé la autorización para pagar, supuestamente. Y hace años está con ese tema. Y bueno, le van a tener que indemnizar por todos los daños y perjuicios causados desde el vamos, porque es un enriquecimiento ilícito por parte de la ANDE que está usufructuando algo que
en principio no le corresponde. La Constitución ya les ampara y no hay Sí, expropiación por parte de la ANDE, ellos no tienen esa potestad. Ellos lo que tuvieron que haber solicitado era una servidumbre de tránsito para poder utilizar ese espacio para el fin pertinente, pero de ahí a que estén usando, no solo para el tendido eléctrico, sino que también estén dando otros usos, porque la extensión del terreno es amplia y es difícil de controlar. Imagínense que eso, aparte del daño ecológico, porque la radiación que emanan cuando son cables de alta tensión, sí. hacen que sea nocivo consumir los productos de la tierra, tanto como los animales que están cerca, a veces pastando. Es más, se les suele poner alambradas con muchos metros de distancia, pero igual le afectan la producción, inclusive a veces ya nacen los animalitos con ciertas malformaciones. La ANDE acá no puede, está chicaneando, no Pero puede a usarse. lo que voy nomás, profe, que de repente el propietario, o sea, cuando uno tiene todo en regla, sus papeles, está todo ok, igual nomás vos tenés que gastar otra vez tu tiempo, tu dinero, y para poner un abogado, y para poder, tipo que, algo que es tuyo reclamar, ¿verdad? Y hay dos situaciones que pueden presentarse ahí. Desconozco el trasfondo real de todo esto, pero se puede hacer el juicio con costas. De manera que si ganan usted el juicio que por derecho le corresponde, de hecho, tiene que pagar los honorarios de tu abogado, no tiene que pagar la indemnización correspondiente más los honorarios de tu abogado. Ahora, ahí entra a tallar también la buena o mala fe de tu abogado. Si esta persona que es de tu confianza, por ahí recibió un sobre por detrás y se hace el desentendido y dilata, y si falta Sí. una firma, está por salir, falta una firma. Los otros le están aceitando, como se dice vulgarmente hablando, en Sí, términos coloquiales. Él está sí. forrándose los bolsillos y les vende a ustedes espejitos, como a los indios. Lo Le que está pasa es que diciendo, la voluntad de mi suegro, o sea, que él nunca quiso entrar en pleito, ¿verdad? O sea, que él lo que no, o sea, él las quiso personas de siempre antes como, eran así. siempre quiso que se haga tipo todo, o sea, él no quiere entrar no quería entrar en pleito, en juicio, porque eso lleva su tiempo y el gasto de energía en el sentido que él ya tenía cierta edad, ¿verdad? Y Y claro, todo te eso, afecta emocionalmente, te afecta económicamente sí. y hasta por daño moral le pueden demandar después porque pueden arguir, si tienen un buen abogado, que tanto fue el dolor del propietario originario del inmueble ante la injusticia que hasta eso le produjo la muerte. Imagínense. Sí. Si tienen un buen Es, abogado, ustedes pueden sacar hasta el apellido a la ANDE. Para mí que ahí eso nomás, profe, quería compartir. no, y está bien, y es muy oportuna tu acotación, porque no siempre se cumple el fin, y como te digo, solamente el Estado puede expropiar. Y si la ANDE supuestamente pidió la expropiación de ese inmueble, con más razón el Estado en ese caso el que le tiene que indemnizar y no la ANDE, pero evidentemente que no es una expropiación. Si el litigio es con la ANDE, es la ANDE la que está en infracción y tuvo que haberse hecho y como vos me decís las personas de antes pues tenían palabra y la palabra para ellos era ley, no necesitaban dejar nada por escrito, su palabra valía más que cualquier documento. Entonces ellos querían esos arreglos pacíficos entre las partes, voluntariamente. Mira, yo no tengo problema, te voy a vender, pero por tanto, pero vamos a hacer así amistosamente, yo no quiero litigar. Dai cosecha al tribunal, que abogado y cuál pagar, nervioso para ir, etcétera, etcétera. Lo cual es cierto, y en este caso, pobrecito, a lo mejor hasta la afectó físicamente y psicológicamente, porque vos ves que te están explotando y te están privando de algo que por derecho te corresponde, y tu abogado de repente es medio bocane, no sé, a lo mejor no es el caso, porque los abogados de la ANDE también son chicaneros. La ANDE es jodida, en todo sentido es jodida, nos enchufan, sobrefacturan, en fin. Pero también hay abogados desleales que se venden a la otra parte porque van a sacar un mayor beneficio. Le están cobrando al cliente que le contrató para llevar el juicio y empiezan ellos a dilatar, no, porque metieron en un freezer, lo de la ANDE ya le conocían, ya tenían, luego el actuario, luego es socio del que está ahí como asesor jurídico de la ANDE. Enfrisame este expediente, el expediente se fue, había 500 expedientes para su estudio y se quedó en el fondo. Estaba ya en el lugar 20, ya estaba por llegar a mano del que tiene que preopinar en este caso, y el expediente, oh casualidad, entró en el freezer, se traspapeló, el juez tiene muchos casos, en su momento se va a tratar, y dilatan y pasa el tiempo y el beneficio y el detrimento a la propiedad privada
va pasando el tiempo y la ANDE bien, gracias, te mandó saludos. Hay mucha chicanería en el derecho, en la aplicación de los derechos, y por más que la ley y el derecho te asistan, pocas veces se cumplen, porque como te digo, hay muy buenos abogados, pero hay abogados chicaneros y hay abogados desleales que se venden a la otra parte. Entonces, le hacen creer a su cliente originario de que están peleando, que ya falta poco, que falta esto nomás, es un mero trámite, pero hay pues problema porque se cambió ya a través de autoridad y ahora el Estado dice que no tiene, ahora la ANDE se declara insolvente, ahora luego con este tema la pandemia, así que peor, ellos los están más carenciados que los sin tierras. O sea, son chicanas que ellos van utilizando para no cumplir con esa obligación, porque la indemnización sí o sí tienen que hacerla. Y ojalá que el abogado contratado por ustedes sea una persona honesta y que no se preste a negociar por detrás, porque también hay de esos, de todo hay en la viña del Señor, y el que te chuta contra el arco fuiste. Jamás vas a ganar tu caso, se van a morir todos los herederos y la ANDE nunca va a pagar nada. O sea, es relativo, no es justo, pero en la práctica se suele dar el incumplimiento de la obligación. En este caso, como te digo, no es una expropiación propiamente, porque si no, era el Estado el que tuvo que haberle indemnizado. Y si era por causa de utilidad pública o de interés social, no necesitaba hacer uso y abuso de toda la propiedad, sino solamente de la parte que le correspondía. De igual modo, tendría que haberle indemnizado el Estado en su momento. Y no habiéndose cumplido, que es el siguiente punto de nuestro programa, el efecto jurídico de la expropiación, eso está contemplado también en el artículo 1965 del Código Civil Paraguayo y habla de la figura de la retroversión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no se cumplió el fin por el cual fue expropiado el inmueble, le asiste el derecho al expropiado a solicitar se le restituya el inmueble. Lo ideal es que te restituyan en la forma en que fue expropiada. Obviamente que el deterioro, olvídate, nunca te van a devolver tal y como era. Porque generalmente hay veces la expropiación va amañada con fines mezquinos de los legisladores que utilizan a esta gente que vos decís, campesinos sin tierra, sin techo, pero el argumento que te dan, los fundamentos y los términos que utilizan no son de personas poco capaces intelectualmente hablando, y no hay el famoso aranducatu, como le dicen vulgarmente, que va a venir a darte cátedra de las leyes, de sus derechos, más allá de que son así. Estas son personas manipuladas, maniobradas, que vienen con conocimiento de causa, que recibieron una instrucción, pero a rajatabla de qué artículo de la Constitución le asiste, qué dice literalmente ese artículo, qué tal o cual. Y siempre son los mismos rostros lo que se ven en los pedidos de expropiación o de ocupación de tal o cual terreno. Nunca quieren los latifundios improductivos, no, ellos quieren propiedades privadas, es más, invaden propiedades privadas, sobre pretexto que la misma Constitución la ampara en su artículo que todos tienen derecho a la... En fin, argumentos sobrados hay. Y en el caso, por eso digo, no sé si hasta qué punto en este caso se daría la expropiación, porque hay ocasiones en que dice que si la expropiación no requiere de mayor terreno que el que sea necesario, por ejemplo, para la apertura de una calle, el Estado no tiene la necesidad de expropiar todo el inmueble, sino solamente la parte que necesita para la calle. En el supuesto que se iba a construir un puente o se iba a abrir una calle comunal, porque el fin es el bien social, y en este caso es la causa de utilidad pública o interés social lo que prima sobre lo del particular. Pero si es la ANDE la que tiene que indemnizar, entonces no es expropiación propiamente, es una servidumbre que a lo mejor no se hizo el registro correspondiente, porque se tiene que hacer, cuando se hace una servidumbre de paso o de tránsito en este caso, porque van a utilizar para la extensión del tendido eléctrico, se hace por un periodo de tiempo, se tiene que hacer constar por cuántos años y se le tiene que indemnizar. La indemnización lo es inevitable donde se le mire. Pero para que esto surja efecto contra tercero, el famoso efecto erga omnes, tiene que estar inscrito y registrado que es una servidumbre de paso. Si ese trámite prima facie no se hizo,
ellos se pueden también agarrar de eso de que están temporalmente nomás, de que no sé qué. Por eso hay que ver bien el expediente, qué es lo que dice, qué es lo que realmente obra en el expediente, cuáles son las instrumentales que arrimaron ellos para no estar cumpliendo con la obligación de la indemnización. En fin, la figura de la retroversión se aplica en el caso, el punto final de nuestro programa, en el caso entonces de que el fin por el cual fue expropiado el inmueble no se cumpliere. Y la ley dice por un plazo razonable. ¿Y a qué le llamamos un plazo razonable? Es un vacío de la ley. Y vamos a ver qué dice eso el artículo 1965. Habla del plazo razonable y queda libre albedrío. Porque a qué le vamos a llamar nosotros plazo razonable, 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo, ¿verdad? Por eso que generalmente se dice que para una expropiación ya debe ser considerado en el presupuesto general de gasto de la nación para que proceda el pago de la previa justa indemnización. Y el artículo 1965, que habla del efecto jurídico de la expropiación, dice: si la cosa expropiada no se destinare al fin que motivó la expropiación dentro de un plazo razonable, podrá el dueño anterior demandar su recuperación en el estado en que fue enajenado. Supongamos que sobre pretexto de que ellos iban a construir ahí un hospital o una escuela o lo que fuera, era una zona boscosa, lo que hicieron fueron talar los árboles y dejaron ahí, jamás se construyó nada. No cumplió el fin por el cual fue expropiado, ¿verdad? Consignándose, dice, el precio de la indemnización pagada. O sea, encima que ya me perjudicaron, me hicieron una venta forzada, yo no quería vender, igual me obligaron, bueno, se me indemnizó, se me pagó. Yo en principio voy a solicitar, me restituyan mi inmueble, lo ideal sería en el estado en que me lo quitaron. Tengo que devolver, tengo que hacer constar en mi demanda que yo en concepto de indemnización percibí la suma X, monto tal que yo no necesitaba. A Dios gracias, yo no necesitaba ese dinero, deposité en una cuenta bancaria a plazo fijo. Me generó intereses, yo vivía los intereses, el capital está intacto. Yo devuelvo el monto en concepto de indemnización y ellos, al no haberse cumplido el fin por el cual fue expropiado mi inmueble, tienen que volver a transferirme el inmueble a mi nombre y se tiene que volver a hacer el registro en el registro correspondiente, el registro de inmueble de la propiedad, de manera que conste que ya no es de dominio del Estado, sino vuelve a su dueño originario, al particular. Ese sería el efecto jurídico de la expropiación, que se daría en ese caso particular, en que no se cumplió el fin por el cual fue expropiado. Ahora, si no se cumplió el fin por el cual fue expropiado, pero yo utilicé el dinero que me dieron en concepto de indemnización, mal voy a poder reclamar porque tendría que endeudarme hasta el tuétano para conseguir otra vez un préstamo, que sería otra vez hipotecario, para devolver el dinero, y una vez que tengo mi terreno, queda otra vez hipotecado hasta que yo vuelva a devolverlo otra vez al acreedor. O sea, se generan situaciones. Lo ideal es no tocar el dinero, guardarlo, si es posible abrir una cuenta corriente a plazo fijo, no se toca ese dinero, genera intereses, los intereses me van a quedar a mí, no al Estado, porque es una cuenta privada. Yo la única obligación que tengo de devolver es el monto que yo recibí en concepto de indemnización. Todo lo demás cae en saco roto, de manera tal que en caso que no se cumpla el fin por el cual se expropió, el propietario puede solicitar que se le reivindique su terreno. Y ahí culmina la unidad 14, que habla de la garantía del derecho de dominio. Está amparado tanto en la Constitución como en el Código Civil. Si hay alguna pregunta particular que quieran hacer, estoy a lo que dispongan para evacuar consultas. Y si se entendió todo, entonces damos por finalizada la clase del día de la fecha. Profe, yo tengo una consulta Adelante. rápida. ¿Qué artículo había mencionado con relación a los efectos jurídicos de la expropiación? El 1965, mi amor, Dale, del código, que habla del caso en que el fin por el cual fue expropiado el inmueble no se cumple. Y la figura que se utiliza es la retroversión. Así se llama. Retroversión. Por nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó todo claro?
No se preocupen por el examen, estoy elaborando ya un temario y vamos a tener tiempo para hacer una breve síntesis de cómo se va a plantear, en qué va a consistir y las unidades que van a abarcar, de manera tal que por ese lado no se me preocupen. No va a ser en octubre, van a ser los exámenes, probablemente van a ser todo en noviembre. Y Doctora, voy a ver. ¿entonces se cambió la fecha? ¿Ustedes qué fecha tenían en principio? Habíamos dicho para el martes si es que no se podía este viernes, pero si es que cambió otra vez. No, pero no, el problema es que no es que ustedes van a elegir la fecha en la que quieren rendir porque se les superpone con otra materia, sino que tenemos que ajustarnos a derecho por el simple problema con el que tropezamos, y hablo siempre en plural, es por la cantidad de cátedras que estamos manejando. Tenemos las tres cátedras del cuarto semestre y las 3 cátedras del sexto semestre, y se nos superponen y tenemos que tratar de que más o menos vayan todo concatenado, porque si no, puede pasar de que un tema que ya se dio acá salga en el otro y no queremos que haya filtraciones, y tampoco no tenemos demasiadas unidades desarrolladas como para armar 6 exámenes diferentes. Necesariamente van a salir temas repetidos, no todos, obviamente, pero va a haber. Entonces, si se puede, este martes no creo, papá, no te voy a generar falsa expectativa, no creo que sea viable. Y lamentaría mucho que se le superponga con otra materia, pero lo más probable es que si no lo hagamos este martes, quizás con un poquito de suerte lo hagamos entonces el viernes, si se puede, o si no ya nos vamos a noviembre directamente. Porque me habían dicho de que se había prorrogado todo por una semana y la dirección académica me dijo que yo tengo que ajustarme al calendario académico que dice que va del 22 al 6 de noviembre. Y eso nos limita bastante porque, como les digo, estamos muy contenidos con relación al desarrollo del contenido programático y la cantidad de cátedra que estamos manejando, de manera que no podemos improvisar y decirle cita, fecha, y después al final resulta que no tenemos, porque tenemos que hacer un planteamiento de examen que sea claro, y nuestra intención es que en el primer parcial traten de alcanzar el puntaje máximo, por el hecho que van a quedar demasiadas unidades para el segundo parcial. Y nuestra intención es esa, solamente por eso que estamos dilatando. Ya tenemos elaborado el test, vamos puliendo, vamos agregando, vamos sacando cosas, y tenemos que hacer una cosa seria, no podemos como yo improvisar y lanzarles nomás a ustedes también a la aventura y después patinan ustedes y patinamos nosotros y patinamos todo, no. La idea es que salgan airosos en su examen. Así que por ese lado, por favor, no se preocupen, no va a ser nada complicado. Ustedes lo que pueden hacer ya es empezar a leer la materia que ya tienen confirmada y el tipo de examen confirmado, lean ya eso, y yo obviamente les voy a dar un margen de tiempo. Si hoy, por ejemplo, es viernes, y bueno, pongámosle que el próximo viernes quizás sea nuestro examen, yo antes ya te voy a avisar, Bruno, para que vos puedas poner a conocimiento de tus compañeros. Lo que no quiero es generarle falsa expectativa, decirle, sí, vamos a rendir ya el viernes y por ahí no se dan las condiciones nuevamente. Entonces, si no es este viernes próximo, sería el siguiente martes, no este martes. Y así sucesivamente, pero vamos a tener tiempo, no se preocupen. Va a ser en horario de clase. Por ahora, entonces, creo que yo usaría la frase indeterminado y esperando nuevas indicaciones de parte de Por usted. favor. Que los estén escuchando bien eso. Con las disculpas del caso, y también quiero aclarar que no se limita a la unidad 12, el primer parcial, sino que va a abarcar hasta la unidad que desarrollemos. Eso quiero que tengan clarito también. De manera que no haya sorpresas desagradables al momento de que tengan que rendir y a la pucha, pero esto dimos la clase pasada, nomás yo no me acuerdo bien, no